bendición poder estar con ustedes otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Astorga. Tengo demasiadas cosas que conectar. Perdón. ¿Cuántos de ustedes traen una Biblia impresa? Levántela, por favor. ¿Cuántos traen la Biblia en el teléfono? Ok, muy bien. Hoy era el día de no olvidar la Biblia y no encontré la mía. He andado para arriba y para abajo y de una recámara en otra y ahora resulta que creo que es de una de esas ocasiones como cuando uno no sabe dónde están las llaves y la trae en la otra mano. Se me hace que estaba ahí junto a mi computadora y pensé que era la de mi esposa y no la agarré porque dije esa no es la mía y ando busqué todo por todos, no la encontré, pero bueno, ya me prestó mi esposa. Entonces de verdad es una bendición poder estar con ustedes otra vez y verles. Tenemos una esperanza eterna, amén. Y platicaba ahorita con Gerardo y me decía que todos hemos visto que después de la pandemia ha sido un tiempo duro para las iglesias, de una u otra manera, y en parte tiene que ver con muchos de estos temas que vamos a estar tratando en este fin de semana, en mi opinión. Y de las escrituras es un tema extremadamente importante. Platicaba también con José Luis hace unas 3-4 semanas y me contaba acerca de una iglesia que está aquí en el área y que ahora ya no son trinitarios y que ahora piensan que Cristo es menor al Padre y todas estas cosas, y cuando leen la Biblia están haciendo precisamente lo que es el reto que nosotros tenemos en esta noche de aprender el canon y cómo no reducir el canon, porque pareciera que uno dice, levante su Biblia y la tiene ahí y dice, ahí están los 66 libros, ¿verdad? Ahí los tiene. Y sin embargo, constantemente en la historia de la iglesia la tendencia es quitarle el canon. ¿Sí? Entonces, parte de lo que vamos a ver ahora es tener un poco de la historia, especialmente de los primeros siglos, en relación a esta lucha por definir el canon. Y última aclaración. Si es que, yo he dado esta conferencia muchísimas veces. La primera vez fue aquí en ebook, no me acuerdo ni qué año era eso, ¿verdad? Pero entonces siempre he usado las mismas presentaciones y después de 20 años las estaba viendo y dije, están bien feos esos PowerPoints. Y entonces gracias a Dios ahora por todo lo de la inteligencia artificial y se lo puse a esta cosa que se llama Notebook LM. ¿Alguno de ustedes usa eso? Notebook LM. ¿No? No lo uso. No. Nada más yo. No. Y cuando lo hice, lo sacó bien bonito, nada más que le cambió el título. No importa, ¿verdad? Entonces, le cambió el título, en lugar de la lucha por la definición del canon, le puso, y si no necesitaras tu propia Biblia. Pero aparte de eso está bien, ¿verdad? No anda alucinando como la mayoría de las inteligencias artificiales, excepto por un nombre que les voy a decir en un momento, pero están mucho más bonitas que las anteriores, así es que quise darles la versión renovada. ¿Sí? Entonces, quisiera que estuviéramos platicando un poco acerca de los primeros 1500 años de la fe cristiana y lo que nos enseñan acerca de la escritura hoy. Y interesante, entonces lo que hice fue tomar todas las notas y el audio de la primera vez que yo enseñé esto y lo metí ahí, y este fue el título que le puso, y si no necesitaras tu propia Biblia. A ver, ¿qué siente nada más de leer esa pregunta? Ya se quieren parar e irse, ¿verdad? ¿Cómo que no voy a necesitar mi propia Biblia? ¿Sí? Y sin embargo, si nosotros vemos, cuando vemos en la historia de la iglesia lo que era la experiencia cristiana en los primeros siglos, vamos a pensar que están ustedes ahí viviendo como en el año 150 después de Cristo, ¿verdad? Un siglo y medio después del nacimiento de Jesús. Y la vida de la iglesia cristiana era en realidad muy diferente a como es para nosotros hoy, ¿sí? Y esencialmente tenían dos retos importantes. El primer reto era, ¿cómo entro en contacto con las escrituras? Pregúntale a la persona de al lado, ¿cómo entro en contacto con las escrituras? Y hágale así, enséñenle así. Sacúdale la Biblia enfrente, ¿no? Bueno, allá no se podía hacer eso, ¿sí? Y el segundo era,
¿Qué escrituras son la palabra de Dios? Pregúntale a la persona de al lado, ¿qué escrituras son la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estas dos realidades. Ahora, la primera, en 1999, ¿se acuerdan? Toda la crisis que hubo ahí porque iba a llegar el año 2000 y Gerardo y yo trabajamos ahí en la cuestión financiera y se pensaba que se iba a acabar el mundo, ¿verdad? No dormimos el 31 de diciembre porque no sabíamos si todos los softwares iban a tener los 4 dígitos y todas esas cosas, ¿verdad? Y fue interesante, pero algo que sucedió en ese año es que el History Channel sacó una que le llamaban la biografía del milenio. Y lo que hicieron fue tratar de regresar al año 1000 y ver cuáles fueron los 100 personajes más importantes de los últimos 1000 años de historia, básicamente en el occidente, aunque algunas cosas de Asia. ¿Sí? Y entonces entre todos los que estuvieron ahí hubo políticos, hubo artistas, hubo guerreros y muchas cosas, pero los últimos 5 son estos que están aquí, ¿verdad? El número 5 fue Shakespeare, William Shakespeare. Y la razón es porque Shakespeare cambió la manera de contar historias en inglés, ¿verdad? Pero muchos de los que ahora son productores de música y de cine y escriben libros y todas estas cosas dicen que todas las historias que se han publicado después de Shakespeare son un recalentado de alguna de las historias de Shakespeare. Tienen los mismos héroes, los mismos villanos, las mismas tragedias y los mismos, ¿verdad? Todo el mismo tipo de historia narrada. Así es que Shakespeare le dio la literatura, digámoslo así, a los últimos 500 años de historia. Después, el número 4 fue Charles Darwin, porque Charles Darwin cambió la manera en la que vemos al ser humano. ¿Sí? Después, el número 3 fue Martín Lutero, porque Martín Lutero fue la primera persona que se atrevió a retar aquello que se consideraba el derecho divino de los reyes. El rey dice y uno obedece, y Lutero fue uno de los primeros que dijo: si no se me convence por medio de las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, no me voy a retractar. En otras palabras, fue uno de los primeros que dijo: yo tengo razón y derecho de pensar por mí mismo sin que me diga el Papa o el emperador otra cosa. ¿Sí? Y de hecho Lutero es quien se considera que dio inicio al modernismo y eventualmente a la Ilustración, con esta idea del individualismo racional. El segundo fue Newton, con las leyes de la física, ¿verdad? Que dieron también una explosión que generó mucho de los avances tecnológicos que hemos visto en los últimos siglos. Pero el número 1 fue Gutenberg. ¿Y Gutenberg por qué? Porque Gutenberg inventó ¿qué cosa? La imprenta de fuentes movibles, ¿verdad? Ya había en China, pero ellos no están allá, ¿verdad? Pero en Occidente, él fue quien inventó la imprenta de fuentes movibles, y esto fue lo que transformó el mundo, porque permitió que las ideas finalmente volaran. Antes, si era una idea extravagante o extraña o a lo mejor que causaba alguna clase de problemas, simplemente agarraban el escrito, lo quemaban y no llegaba a ningún lado. Por eso es que hubo intentos de reforma desde 1215 en la iglesia, y ninguno de esos esfuerzos de reforma tuvo éxito porque no había cómo diseminar la reforma que ellos querían. Gente como Wycliffe y como Juan Hus y todos ellos, no había imprenta. Pero Gutenberg vino en 1440, más o menos 1445, 50, 60 años antes de Lutero. Entonces, cuando Lutero publica sus tesis, inmediatamente las tomas, hacen copias con la imprenta y no se pudo detener. Y básicamente Shakespeare, Darwin, Newton y todos los otros que están en esa lista de 100 personas más importantes del último milenio, la gran mayoría de ellos se beneficiaron de la invención de Gutenberg. Por eso es que Gutenberg es el primero. Pero eso fue, dijimos, 1440 más o menos, o sea que los cristianos no tenían copias personales de la Biblia por casi 1500 años. Nadie tenía Biblia, ¿sí? Y sin embargo, dice ahí, el cristianismo no solo sobrevivió, sino prosperó, se extendió y se profundizó teológicamente durante 1 milenio y medio sin la ayuda de copias personales de la Biblia. El discipulado y el evangelismo
no dependían de ellas. ¿Quién de ustedes tiene más de una Biblia en su casa? ¿Quién de ustedes tiene más de 5 Biblias en su casa? ¿Más de 10 Biblias? Okay. ¿Quién de ustedes lee más de una Biblia en la semana? No muchos, ¿verdad? Entonces, la idea de que el tener una copia personal de la Biblia fuera la esencia de la fe cristiana fue completamente ajena a los creyentes por los primeros 1500 años de la fe. ¿Sí? Entonces, porque también imaginen esto, si viven en el siglo II, no hay prensas, no hay fotocopias, cada letra de cada libro tiene que ser copiada a mano y tienen que corroborarlo, ¿verdad? Para no equivocarse, cada letra de cada libro. No hay electricidad, ni somos ricos, tienes que trabajar desde que sale el sol hasta que se pone el sol, porque cuando se pone el sol ya no se puede trabajar. Entonces, si quieres dedicarte a copiar la Biblia, no puedes trabajar, no puedes comer. ¿Sí? Si quisieras hacer esto, entonces tendrías que tener bastante dinero para que pudieras pagarle a alguien que se dedica a eso para que él copie ese documento, ¿verdad? Entonces, solo eran muy pocos los que podían pagar a un escriba para hacer una copia personal. Así es que para el cristiano promedio no era posible tener una copia personal. ¿Sí? También trabajo y cansancio, ¿verdad? La mayoría trabajaba de sol a sol, no había tiempo ni luz artificial adecuada para la ardua tarea de copiar textos por la noche. Así es que la única manera de tener acceso a las escrituras era una copia de algún evangelio o una carta de Pablo que pertenecía a toda la comunidad. Ni siquiera tenían a lo mejor los 4 evangelios. A lo mejor tenían uno de los evangelios, tenían alguna o algún par de las cartas de Pablo. Y entonces era un tesoro compartido que se guardaba celosamente, era algo muy, muy preciado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando preguntamos cómo entramos en contacto con las escrituras, si somos el segundo siglo, pregúntale a la persona, ¿cómo entramos en contacto con las escrituras? Pregúntale al de al lado. Esconda la Biblia, pero no la tiene, ¿verdad? Dígale, voy a la comunidad de la iglesia. Dígale, voy a la comunidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, las copias privadas y personales de la Biblia no son esenciales para tu vida espiritual. Lo dice alguien que trabaja para una editorial que vende muchas Biblias. Ahora, si las tenemos, qué gran bendición. Amén. Si las leemos. Sí, pero por 1500 años Dios permitió y en su providencia dirigió que la iglesia no tuviera copias personales de la Biblia. Lo que tenían era una comunidad de creyentes que juntos escuchaban las escrituras. ¿Sí está claro? Entonces, yo sé que esto puede sonar bastante radical, o a lo mejor herético, pero como dijimos, por 1500 años fue la realidad vivida por la gran mayoría de los cristianos. Ahora, lo que tenemos que decir es que el encuentro con la Biblia es esencial, pero la forma en la que ocurre ese encuentro ha cambiado drásticamente. ¿Está bien? Y dice, aquí esta es una de las cosas que se echó una mentirita blanca, ¿verdad? Yo tengo ahí varias cosas de Justo González y le dijo que Justo González dijo esto, no es cierto. Entonces, si le tomo una foto, el encuentro con la Biblia es indispensable, pero no necesariamente debe ser algo privado o puramente personal. Eso lo dijo uno de mis profesores, se llama Jeffrey Bingham. Entonces, cada vez que vean Justo González, piensen en Jeffrey Bingham. ¿Okay? Son dos ocasiones. ¿Sí? Pero el punto de lo que estamos tratando de decir, hermanos, es que siempre, no nada más los 1500 años iniciales de la historia del cristianismo, sino hasta este momento, en el año 2025, lo esencial para nuestra fe es exponernos a la palabra de Dios. ¿Amén? No es esencial tenerla en el teléfono. No es esencial tenerla impresa en diferentes versiones. Porque en la mayoría de los casos, las personas salen de la iglesia y no leen la Biblia. ¿Sí? Quisiéramos que sí,
Y les invito a que lo hagan porque es un privilegio gigantesco el que tenemos. Si tiene Biblia, léala por favor, ¿verdad? Personas murieron literalmente para que usted la tenga en sus manos, no en el librero o ahí en el dashboard del carro, ¿verdad? Ahí en el tablero o en la parte de atrás, ¿verdad? Que se quede ahí, o en la bolsa, ¿verdad? No vamos a hablar mucho de la historia de las traducciones después de la Reforma, puedo mencionar algo al final, pero el punto es que todavía hasta el presente, la mayoría de los creyentes en las congregaciones, el único lugar en el que oyen la palabra de Dios es en la iglesia. No la leen en su casa. Y a mí me es de bendición que aquí en la iglesia han tenido todo este ciclo, ¿verdad?, de la Biblia en 90 días, y en 6 meses, y en 3 meses, y ha sido un esfuerzo anual ya por varios años, ¿no? Que también fue una bendición para nuestra iglesia cuando lo hicimos en Texas, ¿verdad? Y eso hay que seguirlo haciendo, que la gente se exponga a la palabra de Dios, porque si no hay exposición a la palabra de Dios, no hay vida espiritual. Pero lo que tenemos que entender es que para que se expongan a la palabra de Dios, tienen que venir a la comunidad de la fe, y aquí se las tenemos que leer. Si no la oyen aquí, hay una alta probabilidad de que no la van a ver, escuchar en ninguna parte, solamente en la iglesia, ¿verdad? Hace como en el 2023 salió un artículo en esta revista americana Christianity Today que se llamaba ¿Y dónde está la Biblia en las iglesias bíblicas? Y decían en este estudio que hicieron un análisis y iban a las iglesias evangélicas y decía, pues leen unos cuantos versículos ahí al principio y después hablan de la Biblia pero no la leen. O hablan de algunas otras cosas que a lo mejor la Biblia les dio el punto de partida y empiezan a hablar de toda clase de temas, pero no están proclamando las Escrituras a la congregación. ¿Sí? Entonces tenemos esta responsabilidad de asegurar que los creyentes están expuestos constantemente a la palabra de Dios, ¿verdad? Si no hacemos esto, entonces no hay crecimiento espiritual ni madurez, ¿sí? Así es que si no era privado, ¿dónde era? Era en el poder de la comunidad, ¿sí? Y esto se ha visto vez tras vez tras vez. La primera vez que yo ayudé con una ofrenda a un ministerio fuera de la iglesia fue a un ministerio que se llama Wycliffe, traductores bíblicos Wycliffe, y fue porque vi un anuncio donde estaban pidiendo que si podías donar dinero para que enviaran 100 Biblias a China, ¿verdad? Y daba cierto dinero y con eso podían imprimir muchísimas Biblias con muy poquito dinero, y fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de participar a algo, y era porque todavía en el siglo pasado las comunidades en China tenían una sola Biblia y estaba encadenada al púlpito, porque la gente se la quería llevar y no podía llevársela, porque si se la llevaba nadie más tenía acceso a la escritura. Entonces tenía que ser en la comunidad de la iglesia. La vida espiritual no se nutría en el aislamiento de un estudio personal, sino en la reunión de la congregación. La principal forma de encontrarse con la palabra de Dios era, ¿qué dice ahí? Escucharla. La palabra de Dios se hizo para ser escuchada, así es que si tiene apps de la Biblia que le lean la Biblia, escúchela. ¿Sí? Es para ser oída. ¿Sí? La lectura bíblica es muy importante, se dedicaban largos periodos de tiempo en el culto a la lectura en voz alta de las Escrituras. De hecho, no lo tengo aquí en la cita, pero hay una de los escritos de los primeros 2 siglos en el que habla del culto bíblico, del culto de la iglesia, y decía, se leen las Escrituras tanto como sea posible. Después, si hay tiempo, los líderes se paran a exhortar a la congregación en base a la lectura, si hay tiempo. Pero lo primario era la lectura de las Escrituras, no 2 versículos, sino una lectura larga, ¿verdad? Entonces la lectura en voz alta puede ser de gran bendición. Obviamente también la predicación pública, la exposición y la explicación del texto se daba en el contexto de la comunidad reunida, y todavía lo hacemos hasta la fecha, ¿verdad? Y finalmente, desde el mandato apostólico de Pablo era: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, ¿verdad? Cuando dice la lectura, esa es la palabra para lectura en público, ¿sí? Reconociendo que así es como la mayoría de la gente entraría en contacto con ella. Así era antes de la imprenta y así sigue siendo hoy. Por favor, ustedes que no son líderes, si no están en el liderazgo de la iglesia, entonces tomen la invitación de asegurar que ustedes abren la palabra de Dios en lo personal, si tienen ese privilegio y esa posibilidad.
Pero los que somos líderes aseguremos que la palabra de Dios es expuesta y leída a la congregación tanto como sea posible en el tiempo del culto o en los servicios de la iglesia, ¿sí? Ahora, pero ¿cuál era la otra que dijimos? La otra pregunta, si regreso rápido. El segundo reto era, ¿qué escrituras son la palabra de Dios? Ahora, de nuevo, nosotros aquí podemos decir, son estas, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿no? Las congregaciones no tenían todas la misma lista de libros. Entonces, de hecho, en el siglo II empezó a haber esta multiplicidad de publicaciones, ¿verdad? Estaba no nada más el Evangelio de Mateo, sino también estaba el Evangelio de María. No nada más estaba el Apocalipsis de Juan, sino el Apocalipsis de Pedro. Ahí está Marcos, ahí se lo hizo mal. Pero ahí dice el Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro, ¿sí? Había el Evangelio de Tomás, todavía existe, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de verdad, ¿sí? Aparte del Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces, ¿cómo podían saber los creyentes cuáles eran las escrituras? ¿A cuáles escrituras ponerle atención? Ahorita mi papá decía este pasaje de Judas, versículo 3, donde dice que se nos invita a que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ¿sí? ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Dónde? ¿Qué tal si llego ahí al mercado y me dicen, oye, ¿ya leíste el Evangelio de Tomás? No, no lo he leído, pero acuérdate que tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Y cómo sé si Tomás es o no es? Lo interesante es que había toda esta multiplicidad de libros porque había surgido en la iglesia un grupo herético que se llamaban los gnósticos, ¿verdad? Gnóstico viene de nous, que es la palabra griega para conocimiento, ¿verdad? Entonces eran los que tenían acceso al conocimiento secreto, gnostikoi se llamaba, ¿sí? Entonces ellos decían que tenían acceso a una información especial que no todos, sino solamente los elegidos tenían acceso a esa información, ¿sí? Pero una de las cosas que hacía Marción es que Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, enojón, ¿verdad? Y además tenía todas las características de un Dios que había creado lo físico y le llamaba a él Demiurgo o Jehová. Y él pensaba Marción pensaba que todo lo que fuera físico era malo. En otras palabras, si Dios es espíritu, él no puede crear nada físico porque lo físico está lleno de maldad. Lo que quiere decir que la salvación no es tener la resurrección del cuerpo, sino escapar del cuerpo, ¿sí? Y entonces Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo, así es que él agarró su Biblia y le quitó todo el Antiguo Testamento, todo. Imagínense que usted agarrara y la abriera aquí, no lo voy a hacer, pero y le diera ahí y le quita todo eso y lo tira por ahí. Y después, cualquier cosa que hablara de sangre o de muerte física verdadera, también lo sacó. Así es que quitó a Mateo, quitó a Marcos, quitó a Hechos, quitó a Hebreos, Santiago, y nada más dejó unas partes de Lucas y 10 de las cartas de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Marción no quería tener nada que ver con una salvación que tuviera que ver con el cuerpo. ¿Qué les parece eso? ¿Bueno o malo? ¿A cuántos les duele el cuerpo a veces? Y a veces dices, ay, ya no quiero estar en este cuerpo que me fastidia, ¿verdad? Es muy interesante porque algunos de los que más están afectados por esta idea de el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, son los evangélicos. Los evangélicos tenemos una tendencia a valorar lo espiritual a tal grado que la experiencia de adoración física no es valorada, ¿sí? Y entonces no necesitamos ver nada específicamente o oler nada específicamente o tener un diseño visual en lo absoluto que fuera necesariamente valioso, solamente en espíritu, ¿verdad? Y sin embargo, esto no es lo que dice el Nuevo Testamento. También lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido.
¿sí? Tenemos la pérdida de un ser querido, el creyente fallece, y entonces la familia está ahí, los amigos están ahí, todos los que lo apreciaban están ahí, y ahí está el cuerpo, y la persona está entristecida por la muerte de su amado, y se acerca a otra persona a consolarla y le dice: no te preocupes, tu esposo ya no está ahí. Ese no es tu esposo. O le dices: él ya no está ahí, está con el Señor. Esa es la idea gnóstica de el cuerpo no soy yo, el cuerpo me tiene encerrado, ¿sí? Y esa no es la salvación cristiana. La salvación cristiana es que yo sea salvo en alma y cuerpo, y que cuando yo muera, ese cuerpo sea resucitado para que yo pueda estar en alma y cuerpo delante de la presencia de Dios. Amén. Y sin embargo, a veces pensamos que la salvación es ir al cielo con Jesús cuando yo muera. No, porque mi parte física está ahí, muerta y decayendo. Y ese soy yo cuando me toque a mí y esté ahí. Ese cuerpo soy yo tanto como mi espíritu. ¿Sí estamos de acuerdo? Marción no creía eso. Marción decía solo el espíritu. Así que cuando mueres ya te salvó y te liberó de ese cuerpo fastidioso que te duele. Pero la salvación cristiana no es ir al cielo cuando muera. La salvación cristiana es estar en la presencia de Dios en cuerpo y alma para siempre. Por eso nuestro anhelo al morir es la resurrección del cuerpo. Porque el cuerpo es bueno, fue creado bueno por Dios, ¿verdad? Y debe de ser redimido lo mismo que mi espíritu, ¿sí? Entonces, antes de Marción, las iglesias decían: pues yo tengo 2 de los evangelios, yo tengo otro, yo tengo este acá, yo tengo una de las epístolas, pero ninguno tenía los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Solamente tenían algunas copias. Pero cuando Marción empezó a hacer esto, dijeron: ¿qué pasa? No, a esto no nos suena bien. Tenemos que definir cuáles son, o reconocer cuáles son los libros verdaderamente inspirados. Así es que esto es una buena lección para las otras sesiones que vamos a tener, en el sentido de que cada vez que viene alguna persona problemática nos ayuda a ser más claros en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Viene alguien que hace un reto contemporáneo a nuestra proclamación de nuestra fe, y entonces nos obliga a clarificar nuestras creencias, a ser más específicos y más precisos. Así es que eso fue lo que hizo la iglesia, y entonces se inició un periodo de lucha de varios tiempos, ¿verdad? Y entonces, si quieren ustedes entender en la iglesia antigua cuál fue la esencia de lo que permitió a la iglesia reconocer a los libros verdaderamente inspirados, aquí hay 2 cosas, ¿ok? Y entonces, un principio muy importante de lo que vamos a decir en relación al canon, hermanas y hermanos, es que la iglesia no escogió el canon, ¿sí? La iglesia no dijo: estos son los libros que nos gustan, estos son los 27 y los 39. Dígale a la persona de al lado: la iglesia no escogió el canon. No lo oigo. La iglesia no escogió el canon, ¿sí? Lo reconoció, ¿sí? Entonces, en cuanto a los gnósticos, que se avergonzaban de un Salvador físico y sufriente, la iglesia estableció un criterio fundamental. Los evangelios auténticos eran aquellos que dice ahí, ¿qué cosa? Léalo conmigo. Proclamaban con orgullo, sin tapujos, esa palabra, la sangrienta ejecución de Jesús de Nazaret. En otras palabras, la verdadera fe es la que proclama el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Ahora, esto lo hacían porque ellos veían, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la tradición cristiana en cuanto a la adoración, el servicio de adoración, es que primero había la proclamación del pacto y después la expresión de mi fe en el pacto, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, primero leían la Escritura y después celebraban la Pascua. Primero leían el pacto y después celebraban el pacto y hacían una expresión física de su fe en el pacto, en el caso de ellos celebrando la Pascua.
en el caso de la iglesia, primero se leían las escrituras, no nada más se predicaba sobre las escrituras, se leían las escrituras, lo que dijimos, tanto como fuera posible, pero después de que se leían las escrituras, se expresaba mi fe en el mensaje de las escrituras, celebrando la cena del Señor, ¿sí? ¿Y qué es lo que proclama la cena del Señor? El sacrificio de Jesús hasta que Él regrese, ¿verdad? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿recuerdan? Entonces, en otras palabras, si primero leemos el pacto y después lo expresamos con una celebración que demuestra que Cristo murió en la cruz y su cuerpo fue inmolado por nosotros y derramó su sangre por mí, entonces quiere decir que los evangelios correctos son los que estén de acuerdo con la celebración dice Eucaristía, esa es la palabra en Corintios, ¿verdad? La acción de gracias, Eucaristía es dar gracias. Entonces, la acción de gracias, ¿por qué cosa? Era la acción de gracias por causa de que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por mí, por nosotros, ¿sí? Entonces, si esa es la que yo celebro y pruebo y machuco con mis dientes el pan, ¿verdad? Y pruebo el vino agrio, ¿verdad? Y con esto estoy probando con mis sentidos lo agrio que fue que Cristo muriera por mí, ¿verdad? Entonces, en los evangelios que leo no pueden hablar de un Cristo que no murió. Y todos esos otros evangelios que estábamos viendo ahí tenían la característica que hablaban de un Jesús que parecía que lo mataron, pero no lo mataron, ¿sí? Parecía humano, pero no era humano, porque lo humano es pecaminoso. Entonces, tenía carne, pero la mente era divina, y después vamos a hablar de eso en el día de mañana, ¿verdad? Pero todos ellos negaban el sacrificio cruento y sangriento de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Así es que si uno de los libros proclamaba ser de un apóstol, porque les ponían esos nombres para traer, ¿verdad? ¿Sí? El Evangelio de Pedro no lo había escrito Pedro, pero decían que era de Pedro para darle autoridad, ¿no? Se llaman pseudoepígrafos. Pero la manera de validar si eran verdaderamente inspirados era si hablaban del sacrificio cruento y sangriento del Hijo de Dios en la cruz en mi lugar, ¿sí? Entonces los que cumplían con esa condición, Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿sí? Así es que la doctrina que creían sobre la cruz y la liturgia eran inseparables. Su adoración informaba su teología y les ayudaba a identificar los textos verdaderos, ¿ok? Entonces, la pregunta es si nosotros somos marcionitas de closet, ¿verdad? Y mi profesor siempre decía, cuando menos Marción era honesto. No me gusta Crónicas, lo voy a sacar de aquí, ¿no? Ezequiel no le entiendo nada, ¿qué son todas esas figuras con 4 lados? Vamos a quitar Ezequiel, y lo sacaba. Nosotros lo traemos ahí, pero la pregunta es si es verdaderamente canon para mí, ¿sí? Y entonces aquí están las preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu devocional en primera o segunda de Crónicas? ¿Sí? O si Levítico desapareciera de tu Biblia mañana, tu vida espiritual se vería seriamente afectada. Porque ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánta de la escritura? Toda. Ahora otra vez la pregunta es, ¿y dónde está esa? Ahora, la iglesia determinó que eran los 39 libros, y ahorita vamos a hablar de dónde, y los 27 del Nuevo Testamento, y sin embargo, todavía hasta el presente, tenemos la lucha de si toda incluye Crónicas, ¿sí? O ciertas partes de Levítico, ¿verdad? O Malaquías, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuándo fue la última vez que tu pastor predicó una serie sobre Levítico? No me digan, ¿verdad? El punto, entienden el punto de lo que estoy tratando de decir. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y eso empieza con el liderazgo, ¿sí? Como líderes tenemos que asegurar que nuestro modelar, la exposición de la palabra de Dios incluye toda la palabra de Dios.
Porque si no, nosotros mismos estamos creando la idea de que hay partes de la palabra de Dios que verdaderamente son inspiradas. Hay otras que sí, pero si no las lees no te pasa nada. ¿Sí? Y si es así, entonces somos iguales que Marción, pero menos honestos, ¿verdad? Y aquí dice también, a diferencia de la mayoría de los evangélicos que en secreto son marcionitas, y también eso no fue Justo González, fue Jeffrey Bingham, ¿verdad? Entonces, este es nuestro reto todavía hasta el presente, ¿sí? Tenemos otra, ¿verdad? Los cánones, los Nuevos Testamentos de bolsillo siempre incluyen solo 2 libros del Antiguo Testamento. ¿Quién dijo que por qué esos 2 nada más? ¿Sí? Y yo sé que es valioso, no estoy diciendo que no es valioso eso, ¿verdad? Pero el punto es que estamos tomando una decisión de que Salmos y Proverbios está bien nada más con eso. Isaías no, aunque Isaías se conocía como el 5.º evangelio. ¿Sí? Y entonces lo que estamos teniendo, lo que podemos percibir todavía hasta el presente es que siempre estamos con la lucha de crear un canon dentro del canon. ¿Sí? Y cada uno de ustedes puede pensar cuál es su libro favorito. No me lo diga, ¿verdad? Pero este es donde te voy a adivinar el nombre, ¿verdad? Y aquí siempre es Juan, o Romanos, o Salmos, ¿sí? O Proverbios. Pero en la gran mayoría de los casos son los mismos libros, y la responsabilidad de la comunidad es asegurar que las personas entiendan que la palabra de Dios es más que su libro favorito. ¿Amén? Porque así es. Tiene que ser así. Ahora, ¿por cuánto tiempo lucharon por saber cuáles eran los libros inspirados? ¿Sí? Y aquí podemos dar varias respuestas. No está aquí el enfoque en el Antiguo Testamento, pero ¿cuánto tiempo llevo? No sé por qué le puse pausa a esto. ¿Me quedan 10 minutos? Muy bien. Entonces, el Antiguo Testamento en general podemos decir que hubo una reunión entre los judíos después de la destrucción del templo, ahí en el año 90, ¿sí? Que ahora le dicen el concilio de Jamnia, en donde ellos dijeron que los 24 libros que ellos usaban, que son los mismos 39 que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, son los libros inspirados. Ahí quitaron sabiduría, quitaron Baruch, quitaron algunas adiciones al libro de Daniel, que tiene Daniel y Susana y el dragón y otras cosas que están por ahí. Pero a los macabeos, todos esos los judíos dijeron, esos no son. Eso fue en el año 90 después de Cristo. ¿Ok? Pero en cuanto al Nuevo Testamento, hubo bastante debate, especialmente respecto a algunos libros. Entonces, ese debate duró hasta el 367 de una manera oficial, digámoslo, hasta que Atanasio, que también van a escuchar de él mañana, en relación a la doctrina trinitaria, listó en una carta de Pascua, él escribió una carta de Pascua a la iglesia y dijo, estos son los 27. Y esa es la primera vez que tenemos a todos los 27 anunciados por una persona que había sido parte de los concilios ahí, de los que vamos a estar hablando también el día de mañana, y dijo, estos son los que reconocemos como inspirados. Y a partir de ese momento podemos decir que esos son los 27, pero la gente no seguía poniendo pedo, ¿verdad? Aunque ya estaban ahí, siguió por toda la Edad Media, ¿verdad? Persistieron las dudas, especialmente Hebreos, Segunda de Pedro, Santiago, en el Antiguo Testamento Esther, ¿verdad? Aún en la Reforma, ¿se acuerdan de Lutero? Lutero, digamos, vino a la fe salvadora por causa de que leyó Romanos, el justo por la fe vivirá. Así es que cuando leyó en Santiago que decía que la fe sin obras es muerta, dijo, Santiago es una epístola de paja, ¿verdad? Y no quiso enseñar, no la sacó, ni Apocalipsis, pero tenía dudas de Apocalipsis, tenía dudas de Santiago, entonces no enseñó sobre ellos. ¿Sí? Entonces todavía en la Reforma seguían estas luchas, ¿verdad? Finalmente, cuando ya progresa la Reforma en los siguientes 100 años más o menos, con la Convención de Westminster, con la Heidelberg y con otras, los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, todos ellos citaron a los mismos 27, y básicamente desde entonces
se alinearon con lo que había dicho Atanasio en 367. ¿Sí? Pero ¿cuál era la razón? Dijimos, porque escogieron a esos 27, porque contenían ¿qué cosa en el centro de su mensaje? El evangelio verdadero, que es el evangelio de la muerte verdadera de Jesucristo y el sacrificio de su cuerpo y su sangre por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, siguió todavía, ¿verdad? Así que la pregunta que tenemos es que si adoramos a un Dios editado, ¿verdad? Piensen en eso. El problema de Marción, hermanos, no era solo con ciertos libros, sino con el Dios revelado en ellos. Al ignorar grandes porciones de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, corremos el riesgo de crear y adorar a un Dios a nuestra propia imagen, a un Dios que no ofende. Y es interesante que con el paso de las décadas, la gente y las iglesias cantan menos acerca de la sangre. ¿Sí? Tenemos que regresar a eso, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso sí nos gusta, amén. Pero ¿qué tal Isaías, que dice que el Señor se viste de vestiduras blancas y entonces va y pisotea a los impíos hasta que salpican sus vestidos y se manchan de rojo por causa del juicio sobre los malos? Y entonces decimos, no, yo no quiero leer eso, ¿verdad? Un Dios airado contra el pecado que va a ir pisoteando a los malos al punto de que se llenan de sangre sus vestidos. Quisiéramos que ese sea nuestro Dios porque es el mismo. ¿Sí? Entonces la pregunta y la invitación siempre presente para nosotros es si estamos dispuestos a escuchar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Sí? Si quieren abrir su Biblia en Jeremías, por favor. Capítulo 6. El versículo, vamos a leer desde el 1. Dice: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Ad-Kerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltemos la mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Y la pregunta es ¿por qué? Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y después viene el 9 y dice: así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a mí del resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa, ¿qué dice ahí? Vergonzosa. No la aman. Después de todas las luchas, no nada más de dónde entrar en contacto con las Escrituras, de poder ir a un lugar a escuchar la palabra de Dios, después de definir los libros y decir estos son los 39 y estos son los 27, después de poder tener la Biblia impresa, todavía ese no es el reto más grande. El reto más grande es asegurar que no nos avergoncemos de la palabra del Señor y que no nos hallemos como Israel, que no amaba las Escrituras. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman.
Y en cuanto a la manera de acercarnos a la palabra, esta es un diagrama que hice hace tiempo, ¿verdad? La historia del canon no es solo una advertencia, sino también una guía, nos enseña cómo leer las Escrituras de una manera que honre todo el consejo de Dios y nos forme como su pueblo. La primera ahí dice es integral. Y de nuevo les dije, me dio tanta tristeza cuando me dijiste, José Luis, de esta iglesia, y me puse a escuchar unos videos donde la persona está básicamente diciendo, el Hijo no es igual al Padre. Y hizo 3 sesiones para enseñar a su congregación en domingo que Jesús no es igual al Padre. Y la manera en la que lo hace es que escoge aquí y allá unos cuantos versículos, uno del Evangelio y uno de Romanos, y se le acabó el canon. Así es como lo hace. La verdadera lectura fiel es integral. Así es que cualquier otra cosa que haga, asegúrese de leer toda la palabra de Dios. Si no lo hace, entonces estamos en riesgo. Segunda es contextual, en oración, en adoración, en espíritu. Tercero es cristológica. La Escritura habla de Jesucristo. Toda la Escritura habla de Jesucristo. Tenemos que buscar a Cristo en ella. Y finalmente, ¿qué dice ahí? Es comunal, igual como era en el primer siglo y en el segundo siglo y en todos los siglos que no había Biblias personales, la lectura era primariamente una experiencia de la comunidad de la fe. Leamos la palabra en la comunidad de la fe. Entonces aquí está, ¿verdad? Lo mismo si quieren tomar una foto para ya no tardarnos, pero tenemos que acercarnos a la palabra en comunión con otros creyentes, buscando al Señor en ella, leyendo todo el consejo de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta noche, gracias por el privilegio de estar juntos. Tú conoces a cada una de mis hermanas y hermanos, todas sus necesidades, todas las experiencias que tienen en sus vidas. Todos te necesitamos, Señor, todos necesitamos tu consejo. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a no menospreciarla. Te damos gracias por todos los creyentes que pasaron tantas luchas, incluso arriesgaron sus vidas para darnos la posibilidad de tener a la palabra de Dios en nuestras manos. Qué gran privilegio es ahora que podamos abrirla con libertad en cualquier momento y exponernos a la voz tuya por medio de ella. Pero ayúdanos a crecer en esta experiencia comunitaria de escuchar la voz tuya por medio de tu palabra para bendición de muchos. Señor, ayúdanos y gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos que no desechemos ninguna parte de tu consejo, sino estemos dispuestos a honrarte y amarte en todas las maneras en las que tú nos lo muestras en las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador.